Hola chicos, acá les mando una explicación de una actividad de la cartilla 2 de segundo año, primer semestre. La actividad 3, la pregunta 4. Eh, Esto de graficar las secuencias textuales. Yo voy a ir tratando de, cuando me hacen consultas que veo que se repite la consulta, armarles un pequeño videíto o explicación para poder compartir, ya que no nos podemos ver en forma personal y presencial. Bueno, para hablar de la secuencia de los textos en la cartilla, vimos que hay toda una parte teórica que me explica todas las secuencias o estructuras y hay una parte que habla de los modelos gráficos. Ante todo, tenemos que pensar qué es lo que hacemos cuando graficamos una secuencia textual. Cuando hacemos un gráfico de una secuencia, lo que estamos haciendo es dibujando, representando la forma en que se organiza la información. Es como estamos haciendo el mapa del pensamiento, digamos. ¿Para qué sirve esto? Sirve porque ayuda mucho a entender mejor lo que leemos. Cuando nosotros, igual que cuando vamos paseando, si nosotros tenemos un mapa, podemos como identificar, es por acá, es por acá. Entonces, esto de tener en mente la estructura nos sirve mucho para identificar cómo está organizada la información y nos sirve para pensar con claridad y para organizar también la información de las ideas en nuestra mente. ¿Y para qué sirve todo esto? También nos sirve para organizar lo que queremos decir. A todos nos ha pasado alguna vez que queremos decir algo, pero resulta que no logramos encontrar el mejor modo de decirlo. Bueno, estudiar las estructuras de los textos, que es en definitiva estudiar la estructura de los pensamientos y cómo se organizan las ideas, nos sirve para esto, para poder expresar con claridad lo que queremos decir, para entender con claridad lo que quiso decir el otro, ya sea porque lo estoy leyendo o porque lo estoy escuchando. Esa es un poco la idea. Veamos los ejemplos que aparecen acá. La descriptiva. Como ven, es el primer gráfico y me aparece un cuadradito con distintas líneas que me llevan a distintos cuadraditos. ¿Qué significa esto? Cuando yo de una cosa voy diciendo varias cosas diferentes. A ver si por acá tenemos la otra. Acá. Bien, la descriptiva. De algo digo varias cosas. Por ejemplo, yo puedo decir, hablo de una rosa. ¿Y qué digo? La rosa, ese algo, voy a decir que es roja. Además es perfumada. Además es larga, de tallo largo. ¿Sí? De una cosa digo varias. Entonces esas varias cosas que digo apuntan todos a la rosa, me están describiendo la rosa. Eso es una manera de organizar la información. Secuencial, la otra manera. Por ejemplo, si yo les cuento mi vida, digo, bueno, en tal año nací, en 1963, yo nací. Después me mudé, vivía en Jujuy, me mudé a Buenos Aires. ¿Sí? Primero un hecho.
Después, en el tiempo, ocurre otro hecho. Después, en el tiempo, en el 2001, me mudé a Mendoza. Transcurre el tiempo, ocurre otro hecho. Cuando yo quiero narrar hechos, ¿sí?, que ocurren uno después de otro, esta es la estructura que yo tengo en mi cabeza, ¿sí? Secuencial, primero una cosa, después la otra, después la otra. Veamos la siguiente, comparativa. Acá digo, bueno, de dos o más cosas analizadas, yo uso como distintas categorías para comparar esas dos cosas. Por ejemplo, vamos a poner para las chicas, dos muchachos que quieren salir con ella y piensan en los dos muchachos, Pedro y Juan. Bien, dice, a ver, físicamente, y Pedro es muy buen mozo, es muy lindo, pero Juan no es tan lindo, es medio petizongo, sí, ahí los comparo. Personalidad. Y Pedro es muy altanero, muy seguro de sí mismo. Juan es muy amigable, es muy bueno, eh, es muy dado con la gente, es muy humilde. Bien, otra categoría. Tercer categoría. Pedro es súper trabajador. Él trabaja con sus manos, pero no le gusta la lectura, por ejemplo. Pero es muy bueno trabajando y haciendo, eh, no sé, artesanías. Juan no sabe hacer nada con las manos. No le pidas que haga nada con las manos, pero es todo un intelectual, le gusta leer, le gusta escribir. Bien, hay dos cosas, en este caso personas, Pedro y Juan, que lo fuimos comparando, pero en distintas categorías, ¿sí? Ahí vemos la comparación. Y podríamos llenar cada uno de esos cuadraditos. La cuarta, secuencia, causa-consecuencia. Esto, fíjense que es similar a la que hablamos antes de cronológica, una cosa después de la otra. Pero acá la diferencia es que una cosa o un evento ocurre después de otro, pero además a causa del otro, ¿sí? Y muchas veces esto se confunde, porque a veces tenemos eventos o cosas que ocurren una después de otra, pero que no tienen nada que ver, no es que la primera causó la segunda. En otros casos sí, la primera es la que genera o provoca o es causa de la segunda. Y si ustedes piensan diferenciar entre lo que es una estructura de causa-consecuencia con lo que es una estructura simplemente secuencial o cronológica, a veces impacta en nuestros pensamientos o en nuestra vida, porque cuando confundimos esto podemos sacar conclusiones erróneas. Bien, sigamos. Acá yo les voy a explicar los dos primeros, cómo los graficaríamos, por ejemplo. Inductivo, analizando varios casos, llego a una conclusión, ¿sí? Fíjense, tengo tres cuadraditos o rectángulos, mejor dicho, a la izquierda con flechitas, todo me lleva al rectángulo de la derecha. ¿Qué me está mostrando eso? Que yo tomo varias cosas que analizo y de esas varias cosas llego a una conclusión. Acá les puse un ejemplo muy casero. Mi gato es arisco. El gato de mi amiga no hace caso. El gato de enfrente no se deja acariciar.
Por estos gastos que yo conozco, estos casos particulares, creo que los gatos son muy independientes. Esto es una forma que habitualmente utilizamos para pensar nosotros. De lo conocido llegamos a una conclusión que lo hacemos como con validez general. En cambio, el deductivo es de una idea general, se aplica a distintos casos particulares. Fíjense cómo cambia el gráfico de una sola idea a varios casos particulares. Siguiendo con ese ejemplo. Yo creo que los gatos son independientes, idea general. Y lo comprobé varias veces. Por ejemplo, mi gato es arisco, el gato de mi amiga no hace caso, el gato de enfrente no se deja acariciar. Esa idea general la comprobé o la apliqué en distintos casos particulares. Bueno, espero que esto les haya servido para entender esto de graficar y cómo graficar. Esto de aplicar, de ver la estructura. ¿Qué podemos hacer? Ahora yo les propongo repasar todas las secuencias que explica el texto y tratar de ver en cada una qué forma tendría, cómo me la imagino yo en mi cabeza. Probablemente tengan una forma parecida a las que ya vimos, las 4 anteriores más las 2 que yo les dije recién. Porque la organización de las ideas es similar, ¿sí? Por ejemplo, el secuencial es muy similar al cronológico, es igual, ¿sí? Vayan viendo eso y lo importante es que puedan ver la estructura. ¿Para qué sirve esta actividad? Se pensarán ustedes si estamos en lengua. Bueno, todo lo que hacemos en las cartillas busca ayudarnos a pensar. No es tan importante el resultado o la respuesta que escribimos como el proceso que hacemos para llegar a una respuesta. Por ejemplo, si alguien buscó este tema en internet y agarró y copió todos los gráficos y yo no tengo modo de meterme en su cabeza y saber cómo hizo el proceso. Así que la respuesta va a estar de 10. Ahora, ¿le va a servir de algo? No, no le va a servir de nada en su vida, ¿sí? Más allá de tener una cartilla aprobada o no. Entonces yo lo que les propongo que focalicen en esto de pensar para que todo este esfuerzo que están haciendo, que yo sé que no es poco, les sirva realmente. En esta actividad lo importante es poder visualizar, o sea, ver en la mente la forma o estructura de un texto, que es lo mismo que decir la forma o estructura de nuestros pensamientos. Esto nos ayuda a comprender mejor lo que leemos, pero también a expresar mejor lo que queremos decir y también, y sobre todo, a aclarar nuestras ideas cuando están confusas. Si lo que estudiamos, chicos, no lo aplicamos, entonces no aprendemos. La mente es sabia y lo que no lo usa o no lo aplica de alguna manera, solo le quedan las palabras vacías, sin sentido, al poco tiempo lo descarta. Y ya que estamos, les dejo un desafío. Apliquemos o apliquen lo que estudian para mejorar la vida cotidiana. Por ejemplo, piensen en cualquier cosa. Por ejemplo, si tuvieron que decidir entre dos cosas últimamente. Todo el tiempo estamos eligiendo entre dos o más cosas. ¿Cómo hacemos para decidir? Seguramente, si tuviste que hacerlo, comparaste esas dos cosas, ¿sí? Ya sea Juan o Pedro, o cualquier otra cosa, un trabajo y otro, o salir y quedarte, o lo que fuere. Y miren el esquema de comparación y recuerden qué aspecto comparaste para tomar esa decisión.
Y estoy segura que hasta podés llenar un esquema. Y si logras eso, la próxima vez que tengas que tomar una decisión, te vas a acordar de esto y vas a decir, a ver, organicemos los pensamientos. A, B, lo que sea. Que tiene a favor uno, que tiene a favor el otro, que tiene en contra, cuál me gusta más. Y eso nos ayuda a clarificar nuestras ideas y la forma en que pensamos. Bueno, espero haya sido útil, les dejo un abrazo a todos y nos seguimos viendo.